Finalmente hemos llegado a la unidad 3 y aquí básicamente vamos a ver la formulación de los proyectos sociales. ¿Y qué involucra la formulación de proyectos sociales? Pues básicamente la complementación de los formularios que necesitamos presentar a una determinada fuente cooperante o agencia de financiamiento. En ese sentido, nosotros tenemos que hacer una revisión de todos los documentos que hemos generado durante el diseño del proyecto, desde el diagnóstico, el marco lógico, el presupuesto, documentación anexa que nos haya servido para establecer algunos valores en el diagnóstico, estadísticas, etcétera. Estudios que hayamos podido realizar para poder sustentar o explicar algunos hallazgos en el diagnóstico, etcétera. En ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es completar un formulario que puede establecer diferentes parámetros o ítems a considerar, y para eso debemos de tener toda la documentación y bibliografía dispuesta para poder completar satisfactoriamente este formulario. Alguna información que nosotros debemos de tener a mano siempre es el diagnóstico que hemos realizado. Cuenta mucho para la cooperación externa que los diagnósticos hayan sido participativos, que la identificación de los problemas y las necesidades, así como el planteamiento del propio marco lógico, se haya podido hacer con la participación de la población beneficiaria. En ese sentido, nosotros debemos de tener el diagnóstico siempre a la mano porque nos va a servir para todo el proceso de redacción y sustentación de lo que nosotros vamos a plantear como proyecto. Las estrategias, las acciones, etc. También tenemos que saber identificar a la entidad contraparte. Esto está referido a que debemos de conocerla bien. Qué proyectos generalmente financia, por qué montos financia. Por ejemplo, en el caso de la Embajada de Japón, financia hasta $90,000 nada más de proyectos. Es decir, si tú presentas un proyecto por 150,000, pues en realidad es muy poco probable que te lo vayan a financiar. Por lo tanto, ese es un buen parámetro para poder medir tus proyectos. Es decir, tienes que saber a qué entidad te estás dirigiendo para poder construir adecuadamente tu proyecto. En la medida en que nosotros sepamos a qué entidad vamos a dirigirnos, nosotros vamos a hacer ajustes al proyecto en el sentido presupuestal, en el sentido de la lógica y las estrategias que vamos a utilizar. Algunas cooperantes, por ejemplo, dan mucho valor a proyectos que tienen enfoque de género, y si nuestro proyecto no lo tiene, pues tenemos que incluir algunas actividades para eso, y eso indudablemente va a tener que revertir en presupuesto. Ahora, si el presupuesto no es mucho, pues tenemos que ajustar. Si hay un techo presupuestal y nuestro proyecto es superior a ese, pues tenemos que recortar actividades, modificar las estrategias, de repente reducir el ámbito, etcétera. Entonces, teniendo ya el marco lógico hecho y el presupuesto hecho, es mucho más fácil poder ajustarlos que esperar a ajustarlos cuando ya el proyecto está formulado. Entonces, es importantísimo para la redacción del formulario, pues que sepamos a quién vamos a dirigirnos. Las problemáticas principales que están dentro del diagnóstico, los objetivos propuestos y los resultados a alcanzar que están dentro del marco lógico, las actividades también, el presupuesto y los costos de cada una de las actividades tenemos que tenerlos siempre a la mano porque podemos hacer ajustes ahí. Los indicadores y las fuentes para el seguimiento del proyecto y el plan de evaluación. Muchos proyectos no presentan plan de evaluación en su
propuesta, y lo ideal sería que pues el marco lógico vaya acompañado con su plan de monitoreo y evaluación. Pero eso no muchas agencias de cooperación lo solicitan y pues como no lo solicitan, entonces muchos proyectistas no hacen mayor esfuerzo en hacerlo. El cronograma y pues algunos análisis, ¿no? Como el de viabilidad, o también conocido como ex ante, ¿no? El estudio o la evaluación ex ante, análisis de participación, perspectiva de género, líneas transversales, entre otras, ¿no? Diferentes fuentes cooperantes piden diferentes tipos de estudios. Por ejemplo, el gobierno vasco acostumbra muy frecuentemente a solicitar estudios de viabilidad o evaluaciones ex ante dentro de su formulario. Claro que no son muy exigentes, pues básicamente lo que piden es un análisis de viabilidad en el sentido de que el propio equipo gestor haga el análisis y no esté contratando un equipo o una consultoría para hacerlo. Pero es exigente en el sentido que quiere tener un elemento de juicio para poder saber si el proyecto va a ser viable. Algunos elementos comunes en la formulación de proyectos son los que aquí aparecen, ¿no? Datos generales, datos de la entidad solicitante, del socio local, la duración, el monto a financiarse, una descripción, resumen del proyecto, dónde se localiza el proyecto. Y aquí hay que resaltar la parte de contexto, antecedentes y justificación, porque es no solamente la parte central del proyecto, sino también es la que nos sustenta el antes y el durante lo que va a ser el proyecto, es decir, la importancia y la sustentación de por qué nosotros creemos que este proyecto va a ser la solución para una población determinada. El marco lógico que tiene que ir siempre acompañado, ahora sí la mayoría de las agencias de cooperación lo exigen. Un análisis de la participación de los beneficiarios, un cronograma, un presupuesto, estudio de viabilidad, líneas transversales, como género, medio ambiente, algunos lo solicitan, y un detalle de lo que va a ser el seguimiento y evaluación del proyecto. Y bueno, y los anexos que dependen de los formularios que soliciten las fuentes cooperantes. Estos son aproximadamente los ítems que todos los formularios de las fuentes cooperantes tienen y que tienen que ser completadas. Estos también son parte, en el caso de que se estén elaborando proyectos para una cartera institucional, una cartera de proyectos institucional. Estos ítems también pueden ser considerados como un formulario base, ¿no? Si todavía no saben a quién van a dirigir un proyecto, pues estos ítems pueden servir para poder elaborar sus proyectos para futuras fuentes cooperantes. Cosa que cuando ya se presenta una fuente cooperante, lo único que tienen que hacer es ajustarlo a ese formulario, adaptarlo, porque ya toda la información ya la tienen desarrollada en este documento base. En cuanto al contexto, pues hay que determinar el qué, ¿no? Una definición precisa de lo que va a ser el proyecto, el ámbito, tanto a nivel de la población y dónde va a ser la cobertura total de este proyecto, quiénes son los actores involucrados a nivel de beneficiarios, quiénes son los ejecutores, si va a haber contrapartes, y afectados principalmente porque muchos proyectos se ejecutan y siempre va a haber alguien que se va a quedar, porque aunque sea mínimamente un segmento de población puede verse perjudicado por este proyecto. También hay que considerarlos y qué medidas estamos tomando para que este pequeño segmento de población no se perjudique. En antecedentes, pues hay que evaluar, depende, muchos cooperantes solicitan antecedentes solo del problema, otros del proyecto, otros de la institución, otros de todo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué fuente cooperante, pues hay que hacer un análisis de alguno de ellos, ¿no? O sea, del problema, de la comunidad, del proyecto, qué lecciones aprendidas ha tenido, qué logros ha alcanzado, de la institución, si existen experiencias previas, y qué es lo que ha aprendido en los años que tiene de trabajo. Y la justificación está básicamente responde a una pregunta clave, es el por qué.
¿no? ¿Por qué es importante hacer un proyecto? Y no muchos estamos acostumbrados a explicar el porqué de un proyecto. Aquí les voy a dejar un par de preguntas para que ustedes piensen y puedan responderse y en los foros de discusión que vamos a tener en, en el curso vamos a dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Piensen bien y se van a dar cuenta que todos siempre explicamos el para qué y no el por qué de esta situación, ¿no? ¿Por qué es importante lavarse las manos antes de comer nuestros alimentos? ¿Y por qué buscamos mejorar los ingresos económicos de las familias pobres? Lo dejamos como tal.